Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado esta parte que tiene como título La respuesta del hombre a Dios, y después de haber explicado el punto 142 y 143, entramos en el primer artículo de la fe. Sabéis que el credo comienza diciendo creo. Bueno, hablamos de ello. Es a partir del punto 144. Comienza el catecismo a explicar qué quiere decir cuando nosotros profesamos, vamos a hacer la profesión de fe, comenzamos diciendo creo. Y antes de empezar a especificar cuáles son los artículos de la fe, es decir, en qué creemos, también primeramente vamos a subrayar lo que estamos diciendo con esa expresión creo. El punto 144 dice, la obediencia de la fe. Obedecer o audire en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Bueno, como veis, hay bastantes cosas y bastantes matices, ¿no?, en esta primera explicación. Para explicar qué significa creo, se habla, por lo tanto, de una obediencia a la fe, obediencia de la cual ya hablamos, ¿no?, en el programa anterior, pero sí es muy patente que el catecismo explica el sentido de la fe desde el acto de la obediencia, desde el acto del sometimiento, sometimiento libre de nuestro corazón. Tal es así, que habíamos dejado sin comentar en el programa anterior, que la carta a los hebreos, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es una carta pues posiblemente en la que más se aborda en la Sagrada Escritura el tema de la fe, del asentimiento de la fe. Esta carta de San Pablo a los romanos comienza y termina con esta identificación de la fe con la obediencia. Fijaros, Romanos, el comienzo de la carta es así. Pablo, siervo de Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas la Sagrada Escritura acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre los gentiles. Es decir, hace como una carta de presentación. Este es Pablo, apóstol de Cristo por vocación, escogido, etcétera, etcétera, para predicar la obediencia de la fe. Esta es la carta de presentación de Pablo. Hay la predicación, el hecho cristiano, él lo define como la obediencia de la fe. Y termina la carta de los Romanos, termina pues con en Romanos 16, versículo 27, ¿no? Y fijaros cuál es el saludo de despedida. Os saluda Erasto, cuestor de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, para disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles por la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, fijaros también que el inicio de la carta de San Pablo a los Romanos y la corona de esa misma carta hace referencia a lo mismo. La predicación de la obediencia a la fe. Bueno, tiene una importancia pues colosal entender bien este término de obediencia a la fe. Es interesante
es interesante también acercarse a la etimología de esta palabra. Quizás, popularmente hablando, la palabra obedecer nos sugiere pues una adhesión obligada. Hay que obedecer, ¿eh? Bueno, pues es como decir, ahora, trágatela. Popularmente hablando, la palabra obediencia, y máxime en este contexto cultural en el que hay una crisis de autoridad muy manifiesta, la palabra obedecer tiende a tener un contexto negativo. Hay que obedecer, pues, es como diciendo, no puedes ser libre, ¿eh? Es decir, se te impone, se te pide obediencia, ¿no? Es algo contrario a la propia autonomía del hombre, etcétera. Y la etimología de la palabra obedecer, la verdad es que esto le da la vuelta a esa falsa comprensión, porque la palabra obedecer viene del latín y significa básicamente saber escuchar, escucharle al otro, escuchar al que tienes ante ti. Ob audire, obedecer, que viene de ob audire, es como escuchar frente al otro, al que está frente a mí. Es un saber escuchar al que tengo frente a mí. En ocasiones la etimología de las palabras suele sanar mucho pues una comprensión deformada o equivocada que popularmente ha ido adquiriendo una palabra, ¿no?, desde un determinado contexto cultural. Obedecer es saber escuchar. Fijaros que esto es es como un audífono más sensible. Tengo más capacidad de escuchar. No es meramente un trágatela, una imposición de una autoridad superior a la tuya. Es una mayor capacidad de escucha. Bien, todos, seamos o no conscientes de ello, estamos escuchando, o sea, estamos obedeciendo a otros. Seamos o no seamos conscientes de ellos, ¿no? Estamos prestando determinada obediencia. Todos. Es imposible no hacerlo, ¿eh? Hay voces externas o hay voces internas a las que estamos escuchando y a las que estamos aceptando, acatando. Oímos muchas cosas, pero escuchamos solo algunas. Hay un bombardeo de cosas que oímos, pero escuchar, escuchamos algunas. Y sin embargo, a veces estas opciones no son del todo libres. Pues que, vamos a ver, es raro que se tenga el suficiente criterio siempre para ver si escucho libremente, conscientemente una cosa u otra. Uno puede estar acatando con pues tendencias de las modas, influencias de los amigos, de las cuadrillas, y de una manera bastante inconsciente. Bastante inconsciente. Hay reclamos de la propia sensualidad, del capricho. ¿A quién obedezco? Esa es una buena pregunta. Yo soy consciente de a quién estoy obedeciendo. ¿Qué voz debo de escuchar, ¿no?, para vivir con ecuanimidad, para ser conforme al designio que Dios ha establecido en mi vida? Es una pregunta bastante lógica, ¿no? Bien, pues digamos que desde el punto de vista del Evangelio, nosotros hemos elegido, desde nuestra libertad abierta a la verdad y a la vida, servir al Señor de la vida. O sea, queremos ser conscientes de que queremos servir al Señor de la vida. Por la obediencia al plan de Dios, respondemos con un sí firme, ¿no?, al amor de Dios que Él nos ha mostrado. Sí a la verdad que se nos ha revelado en Jesucristo, a la verdad evangélica que nos capacita para discernir la voz de Dios y saber distinguirla. Bueno, por lo tanto, cuando aquí se nos está enseñando el significado de la palabra creo, se nos está con ello ayudando o empujando, o se nos está pidiendo que discernamos
¿Cuáles son nuestras interiores obediencias? ¿Qué tipo de obediencias interiores tenemos? Bueno, fijaros una cosa. Aquí, en esta definición de obedecer o baudire, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. Bueno, pues hay que decir que hay distintos tipos de obediencia, ¿eh? Primero hay un tipo de obediencias que son más bien exteriores, ¿eh? Pues uno, pues no sé, pues por ejemplo en un club deportivo hay una serie de normas y mandatos, pues que si no se asisten a tantos entrenamientos uno no puede jugar el domingo en tal. Pues hay tales normas de hora de entrada de salida, hora de salida. Pues también en la obediencia militar, por ejemplo, en la obediencia militar no se está pidiendo un asentimiento interno, ¿eh? En la obediencia militar no se pide una obediencia interna, sino más bien externa, una disciplina exterior, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tipo de obediencia de la fe es diferente, ¿eh? Estamos hablando de una obediencia que es interior, que es adhesión interior. No es que yo acepte las normas de un club, pues porque en ese club, o unas normas exteriores en un orden militar, o en... No, no, no. O sea, estamos hablando de otro orden, de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una obediencia interior y de una obediencia libre. Libre e interior. Vuelvo a leer la definición. Es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Como podéis ver, aquí para poder escuchar hace falta actitud de silencio. La palabra escuchada quiere decir que uno tiene un momento de decir, escucha Israel, párate, a ver, afina el oído, mira a ver quién te está hablando, ¿no? Esa famosa frase de María, haced lo que él os diga, o el primer libro de Samuel, en el que se le enseña que el niño, ¿no? Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Es decir, hay que aprender a hacer silencio para poder escuchar. Es imposible ser obediente a la palabra de Dios si uno también no tiene una capacidad de silencio para poder escuchar y para poder acoger. Someterse libremente a la palabra escuchada. La fe es, por lo tanto, un acto de obediencia, un acto de obediencia interior, que supone que el hombre tenga una interioridad. Si el hombre vive totalmente dispersado, si vive desparramado, si jamás se ha parado en la vida, ¿no? Hacer un alto en el camino para escuchar lo que Dios le está susurrando, que está tocando, mira que estoy llamando a tu puerta. Si escuchas y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos, ¿eh? Hay, por lo tanto, una necesidad de interioridad para poder obedecer, para poder escuchar y para poder obedecer. Bien, dicho esto, se añaden dos cosas. Primera, que Abraham es el modelo que nos propone la Escritura, el modelo de obediencia. Ahora se va a desarrollar. Se nos va a hablar de Abraham como el padre de todos los creyentes. Ahora se desarrollará. Y se nos dice también que María, la Virgen María, es la realización más perfecta de la obediencia, del acto de fe. El sí de María es el sí más limpio que criatura humana haya dado a Dios nunca. Ese hágase, el hágase de María, es el acto de obediencia que es la plena continuidad del hágase que Dios pronunció para la creación del mundo. Es la continuación del hágase que Jesucristo pronunció al entrar en este mundo. Aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿eh? Es el acto de obediencia más perfecto que criatura humana haya hecho nunca en la historia. Bien, por lo tanto, primer punto, 144. La fe es un acto de obediencia y obedecer es escuchar interiormente y libremente a quien está frente a nosotros, ¿eh?
frente a esa concepción de que la obediencia es un acto irracional, en el que uno deja aparcado su entendimiento, frente a esa concepción se dice, no, es que obedecer es escuchar más profundamente, es hacer un acto de escucha más interior, más determinante. Igual que la fe, fijaros, a veces se ha pintado la fe como un hombre con los ojos tapados por una venda. Entonces la fe es conducirte a ciegas, ¿no? Bueno, bien, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Esa imagen de el hombre con la venda que tapa los ojos, y la fe va más allá de lo que yo veo con mis ojos, pero sería una imagen más perfecta, quizás más significativa para nosotros, describir la fe no ya como un hombre con los ojos tapados, sino describir la fe como un hombre con los ojos penetrantes, o sea, con una mirada de esas que tiene rayos X, que es capaz de ver más que lo que a simple vista se puede ver. Pues también ocurre lo mismo con la fe. La fe no es una obediencia de no entiendo nada, pero entiendo más profundamente, escucho más profundamente. Obedecer es escuchar en un nivel más profundo que el que mis oídos permiten entender. Es un acto de escucha desde la interioridad del alma que permite captar la voz de Dios, que está en otra sintonía en medio de los acontecimientos. He aquí la explicación sobre el acto de la fe que nos da el Catecismo en el punto 144. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.